Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 7 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. Por su importancia y repercusiones, sigue siendo la noticia del día la propuesta de la presidenta Xiomara Castro, que presidió el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La propuesta elaborada en este órgano para recobrar la seguridad jurídica y reducir el acaparamiento de la tierra en el agro. Ha recibido el respaldo del sector privado y de los grupos campesinos, con alguna que otra reserva. Razones suficientes para que el Instituto Nacional Agrario prometa un proceso ordenado, legal y consensuado, diferente a los anteriores y con el gran objetivo de lograr la justicia agraria. Están pidiendo por el hecho de que el campesinado hondureño está en la disposición de apoyar la determinación de la presidenta Xiomara Castro de ejecutar el desalojo de fincas invadidas y a su vez recuperar tierras ociosas, afirmó el subdirector del Instituto Nacional Agrario, Rafael Alegría, quien ha sido uno de los dirigentes más representativos del movimiento campesino del país. Me han dicho que mañana empiezan a reunirse confederaciones y federaciones de campesinos y que podrían tener una posición mañana mismo o al día siguiente, pero la tendencia es a respaldar a la presidenta de la República en esta iniciativa. Alegría también advierte que se hará justicia en los casos donde empresarios han obtenido predios de forma ilegal, pero promete que esta vez será un proceso diferente. Tienen que estar seguros el sector empresarial y los campesinos que esta comisión va a actuar de manera justa. Nos proponemos hacer un proceso ordenado, ¿verdad?, equilibrado y justo de la tenencia de la tierra. Los campesinos manifiestan que la propuesta de la presidenta les da esperanza en cuanto a definir la legalidad de muchos registros de propiedad y anuncian que la van a respaldar, aún reconociendo que habrán desalojos en zonas críticas como el Aguán. Nosotros vamos a respaldar a la presidenta desde la perspectiva de esa propuesta que hizo en su discurso ayer, que hay que entender las reglas del juego que se da ahí. Y uno, al final, es que ella debe de hacer el prevalecer el derecho al campesino a través de un PSM, sin descartar que van a haber desalojos en aquellas zonas, por ejemplo en el Aguán. Desde la Federación de Agricultores y Ganaderos aseguran que están en contra de la ociosidad de la tierra y consideran justo que se revise la legalidad de los títulos de propiedad. El IP va a tener que asumir un rol o asumir su rol y su responsabilidad de aclarar quién es el dueño, ¿verdad? Y que se haga justicia en ese sentido. Pues si ha habido actos de corrupción que le han dado el título a las personas que no les corresponde, afectando a otras, como federación estamos de acuerdo, pues que eso no debe proceder así. Cerritos asegura que en el agro está el futuro y recobrar la seguridad jurídica agraria representa seguridad alimentaria, aumento en las inversiones, las exportaciones y los empleos. También se frenará la masiva migración de los hondureños hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos. Sara Carranza, Telenoticias. Para don Gundemaro Castillo, presidente del Fondo Ganadero, la comisión agraria aprobada por la presidenta de la República, Xiomara Castro, se ve que tiene buenas intenciones, pero en el fondo se necesita de expertos que trabajen milimétricamente estas millonarias pérdidas que están dejando las invasiones. todas las personas que forman parte de esa comisión son del gobierno, porque no hay otros sectores que sería lo lógico, pero pues se puede manejar a través de consultoría. Ojalá la percepción es de que sí hay un interés de la presidenta. Yo oí mencionar un tema y personalmente la oí donde ella dice no podemos permitir delitos en flagrancia continua. Por su parte, los apoderados legales de grupos campesinos dicen que ahora esperan que se acaben los desalojos violentos porque consideran tener el legítimo derecho a la tierra.
Esta injusticia se entiende como responsable de la misma a los movimientos campesinos que reclaman justicia. Entonces nosotros quisiéramos interpretar que esta iniciativa del gobierno procura, ojalá que su práctica, así nos lo demuestre, procura devolver la justicia al campo, devolver la tierra a los campesinos y las campesinas y hacer justicia. Los productores agrícolas dicen que ya era necesario parar los 70 millones diarios de lempiras en pérdidas por invasiones en Colón, Cortés y Atlántida. Esto propicia que podamos muchos productores tener la tierra que por muchos años le hemos tenido, pero que no tenemos la parte legal. Esto sí estamos alegres porque ahora vamos a tener un documento que nos acredite que somos dueños de la tierra, pero sí, con todo el respeto siempre a la ley. Lo que deben de buscar es hacer producir más aquella tierra que es fértil, según el representante del Fondo Ganadero. Pero no solo porque es un cerro árido en abandono, pretendan hacerlo producir y que sea en vano. Herlin Díaz, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. ¿Querés más? Tenés más. Pásate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis. Pórtate bien, pórtate a Claro. La región sur y el departamento de Colón son las zonas más afectadas por las invasiones. De ahí que los mensajes provenientes de esos sectores estén orientados a que la iniciativa del Poder Ejecutivo no se engavete. Con mucho optimismo ve el presidente de Ganaderos y Agricultores del sur de Honduras la creación de esta comisión de la reforma agraria, esperando que esta iniciativa no duerma el sueño de los justos. Yo estoy muy optimista. Y siempre pidiéndole a Dios y a las autoridades, los que van a manejar esta comisión, que actúen con transparencia y que apliquen la ley. El ganadero que tenga, o agroindustrial que tenga algo que no está legal, pues que se le aplique la ley. Pero la mayoría de los que hemos sido afectados, sí tenemos las cosas en regla y legalmente, entonces que se aplique la ley. Es una presidenta que está comprometida en fortalecer el agro en Honduras, cosa que los conservadores jamás lo van a hacer, en querer beneficiar a los grupos campesinos, nunca, jamás lo van a hacer los conservadores, y nos sentimos alegres. Por otro lado, el representante de Fegasur teme que el gobierno elimine un artículo que funciona como su escudo protector y todo se convierte en un desastre al dar vía libre prácticamente a las invasiones. Hay un artículo que no protege, sino que hay una salvaguarda a los ganaderos y empresarios y agroindustriales que si por A o por B no tienen activado su cultivo, su ganadería, le daban 24 meses, según ese artículo, de tiempo para que pusiera a tono su propiedad. Y si eliminan ese artículo, va a haber un desastre en este país. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Bueno, tenemos varias reacciones. Héctor Madrid, en el departamento de Colón, nos tendrá también los mensajes que se han producido en esa zona con motivo de esta decisión del gobierno. Ya, en unos minutos tendremos a Héctor Madrid. ¿Lo tenemos? En unos minutos. Pues una jueza ejecutora encargada del desalojo de pobladores que ocupan tierras privadas en el sector de Arenales, en San Pedro Sula, da plazo de 48 horas para que familias presenten documentos. El desalojo que estaba programado en el sector de Arenales, en San Pedro Sula, fue suspendido por 48 horas. La jueza ejecutora no vio condiciones viables para retirar a las familias que estaban organizadas y dispuestas a enfrentarse a la policía. El desalojo no se detiene. La única manera para que se detenga es que ellos acrediten la tenencia de este terreno. Ya el abogado pues dice sorprendido de que porque se estaba iniciando esto en el Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Tal vez no se da cuenta de unas reformas que hay en el procesal penal y en el Código Penal donde faculta directamente las acciones con tal de presentar la documentación que acredite la tenencia de las tierras. Entre las familias que habitan estas tierras privadas, hay personas que reconocen la ilegalidad. Algunos como Marlon Martínez anhelan un terreno, aunque sea para pagarlo en cuotas. Vaya, que aparezca el dueño, que negocie con nosotros, o sea, que se siente a negociar con nosotros, pues, diga, pues le voy a dar ahí, pues, a una cuota.
O sea, lo notifica, pero no aparecen los dueños. Este empresario reconoce que retirar a estas personas establecidas en estas propiedades no será fácil. La liberación de estos terrenos no se efectuó porque la misma policía tiene temor a reacción de los pobladores. Atrás de esto hay gente muy peligrosa y yo sé que los fiscales tienen miedo, yo sé que los jueces, hasta la misma policía puede tener miedo, pero la ley es la ley y hay que aplicarla, si no, no tenemos país, no tenemos orden, no tenemos control. Marco Antonio Baday, presidente de la Confederación de Patronatos de Honduras, apoya la decisión de la presidenta, pero también es del criterio que deben nombrar representantes de la sociedad civil en la comisión para vigilar que el proceso de desalojo sea transparente. Y nosotros queremos que esta comisión que ha formado doña Xiomara Castro investigue y que le dé participación a la sociedad civil. Nombre ahí un representante de la sociedad civil. Nosotros tenemos pruebas, tenemos documentos reales donde se han hecho títulos falsos. Unos 400 policías fueron citados para apoyar a la jueza ejecutora y evitar disturbios entre las familias que tienen 48 horas para presentar pruebas que acrediten que las tierras no tienen dueños. Orlin Martínez, Telenoticias. Los desalojos a fincas de palma africana en producción invadidas por grupos campesinos anunciados por la presidenta Xiomara Castro ha generado confianza entre los perjudicados en este departamento de Colón. Desde la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Tocoa dicen que creen en su palabra, pese a que antes decían que desde el Instituto Nacional Agrario INA promovían estas invasiones. ¿A qué se han dedicado las personas que dirigen la política agraria ahora? Entonces, pero ya con lo que dijo la presidenta ayer, vale la pena ponerle atención. Y hasta en este momento yo voy creyendo. Esto no será tarea fácil, aseguran, por la gran cantidad de tierra que está invadida. Que quizás dentro de un año pueden ir liberando tanta empresa que está invadida. Empresas formales, ¿verdad? Hay empresas que le han invadido 1000 manzanas que las compró. Por su parte, las autoridades municipales que siempre pidieron una solución al problema ahora muestran su satisfacción. Con el ministro de Seguridad, con el director del INA, hemos estado hablando de eso, que era urgente tomar una decisión. Lo que sí es que la presidenta quiere que se tome una decisión, pero dialogando. Entre tanto, el sector campesino reacciona positivo y asegura que esta determinación les va a beneficiar porque la mayoría de las fincas que tienen ocupadas van a pasar a su pertenencia. A nosotros nos beneficia a los que luchamos con causa y que, por ejemplo, los compañeros, y en el caso precisamente de la tierra que ha sido de reforma agraria, que nunca debió haber sido quitada a los campesinos, a nosotros nos beneficia en gran medida. Los campesinos también aseguraron que hay fincas en poder de grupos irregulares y estos deben de ser desalojados inmediatamente. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra estará trabajando a plenitud la próxima semana, aunque este jueves ha sido convocada una reunión preliminar en el Palacio de Justicia. Se espera que a más tardar la próxima semana se pueda reunir, se pueda constituir la comisión y empezar a trabajar. Es de emergencia, ¿verdad? No se le puede dar mucho tiempo a esta problemática porque la paz, la seguridad y en el tiempo y la permanencia es clave. Alegría aclaró que los desalojos no se harán de forma abrupta o a rajatabla, sino de manera planificada y con el consenso de los sectores involucrados y siempre que de por medio haya una decisión judicial. Bueno, y la reunión será este jueves. Este jueves se van a reunir los titulares o representantes de las instituciones que conforman esta comisión o consejo, la comisión agraria y de acceso a la tierra. Será en el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia, que estarán reunidos, será ya la primera sesión oficial que realicen. En otras noticias, las agencias internacionales de cooperación, como el Instituto Holandés para la Democracia, observan con optimismo las decisiones del gobierno en materia agraria. En Honduras venimos hablando de reformas agrarias desde los años 40
y la verdad es que no se ha logrado consolidar nada, pero que se inicie con una comisión, claro, deja algunas preocupaciones en algunos sectores, que fue la comisión de seguridad la que se convocó, pero si se empieza a combatir invasiones y se empieza a hablar de legalidad de tierras, creo que es un buen camino para tener disponibilidad de tierras. León recordó que las invasiones están en los terrenos más fértiles del país, que al estar invadidos no producen fruto. La determinación de la presidenta Xiomara Castro de poner orden en el tema de las invasiones en el sector agroalimentario podría ser parte de los convenios con el gobierno de la República Popular China, ya que para atraer inversionistas a grandes proyectos de infraestructura, lo primero es garantizar la seguridad jurídica, consideró el director ejecutivo de la Federación de Agricultores y Ganaderos. Coincide que previo a su viaje a China, la presidenta nos deja ese discurso, ¿verdad? Nos deja esa posición, y muy categórica. Esto sin duda ella ya dimensiona que va a traer inversión, y por ende ella también dimensionará que esto va a permitir una generación de empleo más rápido. Cerritos agrega que es un cambio positivo para el país, ya que este es un grave problema que, aunque ha estado en la agenda del gobierno con nombramientos de comisiones, con pocos resultados efectivos como ha obtenido hasta ahora. Sin importar el orden de todas las razones que tuvo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por la presidenta Castro, para impulsar una serie de medidas encaminadas a poner orden en el agro, la sociedad hondureña en su conjunto respalda esta y otras decisiones que la gobernante ha tomado en las horas más bajas de su popularidad, según encuestas internacionales. Las más recientes críticas presidenciales en materia político-electoral, al reconocer la división que generan las campañas prematuras, energética al admitir la gravedad de los racionamientos eléctricos y agraria al afrontar de manera equilibrada para empresarios y campesinos las invasiones y la tenencia de la tierra, son para este analista un acto de madurez política por parte de la presidenta Xiomara Castro. Han tenido, aunque no sea público, que aceptar, escuchar y analizar la crítica y darse cuenta que habían decisiones que tenía que tomarse. A mí me parece que si este es el panorama, empezar a tomar decisiones oportunas, decisiones que puedan impactar en la vida del pueblo hondureño, ya el gobierno está empezando a generar un camino de lo que puede hacer. Y me parece que eso, viendo las reacciones en lo último, no está generando malestar en las personas ni en los sectores. Así que creo que es una buena ruta de trabajo. Aunque de momento más de algún sector piense que es un espejismo, lo inmediato es que atrás parece haber quedado la versión más inflexible del gobierno, que ahora se verá orillado a ser más receptivo y estratégico, señala este sociólogo, al recordar que sus índices de aprobación no son iguales a los del proceso electoral que los llevó al poder. Y yo creo que para cualquier presidente o presidenta es un tema de preocupación al final de cuentas salir con la finalización de una gestión pública en la soledad y con el repudio de la población. Yo creo que ella tendrá el interés, y ojalá que así sea, ella es una mujer sensible, de concluir su periodo gubernamental con, digamos, el reconocimiento del pueblo hondureño de que su gestión ha sido una gestión positiva. Para el analista político Miguel Calitz, aún no es tiempo de sonar las campanas, ya que son las primeras señales de gobernanza equilibrada de una administración con bastante tinte ideológico. Es muy temprano para poder afirmar que van a cambiar la perspectiva en declive de opinión pública, como difícil prever que eso se va a lograr de un día para otro. Son procesos que tardaron en gestarse y por lo tanto van a tardar en resolverse. Pero no faltan quienes se pregunten qué papel juega el asesor presidencial Manuel Zelaya en estas frescas, juiciosas y ponderadas decisiones presidenciales. Pues cual sea el extremo, la lectura es correcta para salir al paso en algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país. Y si él está asesorando, está dando buenas ideas, y si lo han hecho a un margen para tomar decisiones desde la presidencia directamente, también me parece una buena acción. Cualquiera de las dos, con tal de que se accione, es bueno. Los expertos consultados esperan que la titular del Ejecutivo se mantenga en esta ruta de trabajo para lograr zarpar de un buen puerto al momento de tomar decisiones que contribuyan al bienestar del país. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
Bueno, nos están pronosticando que la reducción en la cosecha de maíz y frijol será de al menos un 50% por canícula. ¿Quién lo está diciendo? Prograno. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El presidente de Prograno, Dulio Medina, alertó sobre una inminente reducción de al menos un 50% en la cosecha de maíz y frijol, ante las proyecciones de Copeco que indican que no lloverá más de 58 días en lo que resta del año, afectando los ciclos de cultivo. Senado Copeco ha reflejado en los últimos 2 días de antier y ayer una proyección de no más de 58 días de agua. Y recordemos que el maíz demanda más de 120 días de agua, o por ahí andamos, el frijol entre 90 y 85 días de agua. Entonces esto nos preocupa porque lo que vamos a sacar con una forma ya solvente va a ser el tema del maíz que se sembró en los primeros días de mayo, básicamente el maíz que se siembra de riego. En el maíz que está por sembrarse peligramos que si la canícula es demasiado prolongada vamos a tener un déficit de por lo menos un 50% de lo que se va a proyectar este año. Medina explicó que junto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería están buscando la manera de enfrentar esta crítica situación. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa informaron que se reflejó un incremento de 30% en el registro de nuevas empresas en los primeros 5 meses del 2023 en Francisco Morazán. Hemos observado un crecimiento de un 30% en el registro de nuevas empresas al mes de mayo de este año 2023. Ese porcentaje de crecimiento en relación con el mismo periodo del año 2022. Las empresas que básicamente se registran son para la prestación de servicios, para la prestación en el comercio de forma general, ¿verdad? Y para actividades de lícito comercio. De mantenerse el mismo ritmo de crecimiento registrado entre enero y mayo, para finales del año se esperaría que unas 8.500 empresas formalicen sus operaciones en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, solo esto le faltaba a Honduras. Hoy en un encuentro con empresarios de la zona norte, el gerente interino de la ANE, Eric Tejada, les ha confirmado que la generación de la hidroeléctrica Patuca 3 se ha paralizado no por una falla técnica como trascendió en un inicio, sino por un sabotaje a la represa hidroeléctrica. Situación que la confirma también el sindicato de la ANE. Atentos a esta noticia. Pero antes, Patricia Pinto es una emprendedora de Puerto Cortés que trabajaba como enfermera auxiliar, pero durante el confinamiento por la pandemia le redujeron sus jornadas laborales y aprovechó a sacar cursos en línea y ahora tiene su emprendimiento de cosméticos. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. En cada uno de los 8 productos que elabora de su emprendimiento de cosméticos, Patricia Pinto pone toda su pasión porque conoce lo que necesita la mujer para perfeccionar su belleza. Desde 2021, en febrero, ya lanzamos el primer producto, que fue una crema corporal a base de ingredientes naturales que son argán, nuez de macadamia, aloe vera, vitamina E y caléndula. Luego integramos ya jabones faciales, que son jabones en barra, de ahí líquidos, corporales, exfoliantes, serums y agua de rosas. Consciente que el cliente es lo más importante, Patricia implementa estrictas medidas de higiene en la elaboración de cada crema y cada fragancia. Que la población nos apoye, pues es un buen producto. Está hecho con mucho cariño, porque sí, yo le tengo mucho cariño a mi emprendimiento, la verdad, porque nació en una situación difícil. Aunque ella es originaria de Puerto Cortés, utiliza sus redes sociales para mantener presencia con sus productos y de manera física también los promociona en el Bazar del Sábado y en Plaza Catracha, ambos en San Pedro Sula.
En las plataformas donde nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Avi Natural Cosmetic y en Instagram como Avi-Natural Cosmetic y en TikTok como Avi Natural Cosmetic. Y cuidando la economía de sus clientes, los precios oscilan entre los 100 y 400 lempiras y son enviados a cualquier punto del país. Herlin Díaz, Telenoticias. En un encuentro con empresarios de la zona norte, el gerente interino de la ANE, Eric Tejada, confirmó que la generación de energía de la hidroeléctrica Patuca 3 se paralizó, pero no por una falla técnica, como trascendió en un principio. Se trata, les dijo, de un sabotaje que ya está en investigación para luego proceder contra las personas que atentan contra los bienes del Estado, pero sobre todo contra este servicio público seriamente impactado por el verano. En este mensaje, el gerente interino de la ANE, Eric Tejada, comunicaba hace 2 días que una falla mecánica dejó sin generación de energía la represa hidroeléctrica Patuca 3, pero este miércoles en la reunión con empresarios de la zona norte del país y según fuentes de entero crédito de Telenoticias, Tejada confirmó que se trató de un sabotaje que está en investigación, extremo que comparte el sindicato de la ANE, que nunca creyó en la falla técnica. Minuciosamente estamos haciendo lo propio también, investigando a qué se debe esta falla totalmente mecánica que se debe a una de las turbinas, sabiendo que es una planta moderna, una planta nueva. El gerente interino de la ANE en esa misma reunión adelantó que este mismo día haría pública la denuncia del sabotaje a la generación de energía de Patuca 3 y que lo haría en sus redes sociales personales o institucionales, pues pocos creyeron en la falla técnica en un equipo nuevo y de alta generación. En el caso que fuera una falla sería preocupante. Patuca tiene únicamente 2 años y medio alrededor de estar en operación, pero de acuerdo a la información oficial parece que es algo más de un problema en el mantenimiento y en la correcta administración. Pero se empieza a descartar problemas de mantenimiento o administración de la planta y cobra fuerza un supuesto sabotaje a la caja de máquinas o en una de las turbinas, pues una falla mecánica en este equipo nuevo, con tecnología de punta y aún con 1 año de garantía, es poco probable. Porque no puede ser que una planta de última tecnología se trate de este tipo de fallas. Y nueva. Y nueva, una planta nueva. Vuelvo y repito, todavía están las garantías que le compete a la gente de China que hizo este proyecto y por favor pues no nos vayamos a prestar a este tipo de cosas para querer favorecer a otros y llevarlos de encuentro como siempre a los más desposeídos que son los abonados. De confirmarse el sabotaje en Patuca 3, las investigaciones apuntan a la versión privada que tiene el contrato de la seguridad y protección de los bienes de esta represa hidroeléctrica que se diseñó para generar 104 megavatios y que en verano no llega ni siquiera a los 25 megavatios. Miguel Aguilar es el presidente del sindicato de la ANE. ¿Por qué el sindicato está convencido que se trató de un sabotaje en esta represa hidroeléctrica Patuca 3? Miguel, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato, y al pueblo hondureño. Para mí como hondureño es importante que el gobierno haya nombrado una comisión interinstitucional para ver el tema de crisis energética del país, incluido el caso de Patuca. En este caso nosotros consideramos como sindicato que es un sabotaje, porque esa compuerta de Bocatoma, que tiene soportes que se le llaman yugos, esa puerta solo puede ser movida con una grúa malacate, por quien corresponda o quien maneje la planta. No puede ser por una fuerza humana, tiene que ser una fuerza mecánica el que abre la compuerta y si no están los yugos ahí, como se nos ha dicho por compañeros, entonces es algo premeditado, pues es un boicot a la planta, porque un trabajo de esos, licenciado Renato, se hace con mucha precisión, no hay margen de error, porque hay un protocolo para hacerlo, hay una bitácora que está ahí y que debe especificar quién tocó, quién fue el que hizo un trabajo X, Y, Z, y hacen falta todavía las cámaras que debe tener la planta, tanto en la entrada o en cualquier área, porque es una planta de seguridad nacional, y tanto que necesita el departamento de Olancho la generación mínima de 18 megavatios que estaba generando Patuca,
porque subió el embalse de 281.50. Es importante que Patuca vaya subiendo para que también vaya subiendo el despacho de esa potencia que tanto se necesita en este momento, licenciado Ornato. Sí. Eso que explica Miguel, los convence a ustedes como trabajadores de la ANE y miembros del sindicato que se trató de un sabotaje. Pero ¿a quién beneficia un sabotaje, Miguel? Entonces que nosotros conocemos y tenemos compañeros alrededor expertos en estos esquemas, porque no en todas las centrales es igual esta función de los yugos que soportan la compuerta. Y hay, como le digo, un protocolo, hay una bitácora, y entonces es tan preciso el trabajo que cómo se les va a olvidar no poner los yugos o no dejarlos exactamente tal como funcionan, o algo en la investigación debe salir. Pero lo dramático de esto es que, la intención es desarmar la unidad, porque imagínese usted, esto es como que usted le meta una llave, que le vaya una llave en el motor, o que le ponga un clavo está haciendo un licuado y le ponga un clavo adentro ahí, le va a romper las aspas y le va a quemar el motor a la donde se hace un licuado, pues, a una licuadora. Eso es más o menos así en español lo que es probable. Ojalá que no sea más el efecto, porque la investigación deben de revisar la tubería, todo lo que concierne a donde llegue la unidad. Pues ojalá que no pase eso. Y es más, fíjese que están agilizando la entrada de la otra unidad para poder aliviar ese bajo voltaje que hay en la zona. Entonces esperaríamos que los técnicos que la empresa tiene o que ha delegado, incluido Sinohidro, que es la empresa supervisora y la constructora, habilite rápidamente la otra unidad que estaba en pruebas y en todo lo que conlleva el trabajo en horas, para que tengamos esa potencia, si no va a ser un caos del ancho, pues. O sea, esto es lamentable, y ojalá que se haga la investigación de rigor. Y no tenemos temor los trabajadores, al contrario. Le solicitamos por escrito al ministro Eric Tejada que fuera la ENE, vencido el contrato, que fuera la ENE la que operara la planta con el personal capacitado que la empresa tiene en Patuca 3, dice Ornato. El máximo que ha generado Patuca 3 hasta el momento, Miguel. Más o menos unos 75, 77 megavatios. ¿Ha llegado a generar 75 megavatios? 77. Sí, porque hay restricción de la red, no puede llegar a los 104. ¿Y en este verano cuál es el promedio de la generación de megavatios de Patuca 3? En este verano lo mínimo fue 18. En este momento llegamos a 25, 30, dependiendo cómo lo estime despacho. ¿En este momento no se está generando absolutamente nada? No, en este momento no. Esperaríamos que en corto tiempo entre en la otra unidad, porque el país lo necesita. Y por eso es importante que se haya nombrado esa comisión interinstitucional que vea el tema de crisis energético del país, que no solo lo vea una persona, que lo vea como Estado la problemática. Si la otra unidad no estaba funcionando porque no tenía suficiente... No, estaba en reparación. Estaba en reparación. Preventivo. Sí. Bueno, esperemos entonces que la reparen lo más pronto posible y que comience esta unidad a trabajar y que se investigue a profundidad. Si así es como lo afirma el sindicato y como se lo dijo a los empresarios del norte hoy Eric Tejada, de que esto se trató de un sabotaje, que se investigue profundamente quiénes son los saboteadores y cuáles son sus intereses para haber hecho esto. Muchas gracias, Miguel. Miguel Aguilar. Gracias a usted, presidente del STN. Cristina. Y los pobladores de Olancho ya no aguantan los apagones. Se quejan que los aparatos eléctricos se deterioran o se funden, mientras que los comerciantes denuncian que no pueden ni trabajar. Además, cuestionan que el proyecto Patuca 3 solo fue promesa porque no brinda ningún servicio. Así es, muy buenas noches, compañeros, en los estudios de TN5 Estelar. Me encuentro con el licenciado Jorge Gallardo, poblador de este municipio de Catacama. Preocupante con tantas fluctuaciones. Los equipos, aparatos se están quemando, licenciado. Estamos totalmente en vivo. Hoy hacemos un llamado de emergencia a la presidenta de la República, al ministro de Energía. Es urgente intervenir el departamento de Olancho para poder fortalecer la economía.
estamos perdiendo, tenemos pérdidas desde el pequeño comerciante hasta el grande empresario, está teniendo pérdidas millonarias en este departamento de Olancho, producto de la fluctuación permanente, día y noche, producto de los constantes apagones que tenemos del servicio de energía eléctrica y el alto costo que estamos pagando. Hoy se nos están quemando todos los aparatos eléctricos. Hoy tenemos pérdidas en nuestros productos, producto del pésimo servicio. Señora Presidenta, usted que es del departamento de Olancho, echa a andar la represa de Patuca 3, ese era el sueño de los olanchanos. De ahí nosotros necesitamos como mínimo 30 megavatios para poder fortalecer el departamento de Olancho. Siendo breve, el proyecto Patuca 3, ¿qué? ¿Funciona o no funciona? No funciona para nada, fue una falsa realmente que nos vendieron y hoy estamos viendo las consecuencias en estos momentos del pésimo servicio. Así es, bueno, muchas gracias, licenciado Jorge Gallardo. Y aquí está la muestra, mire, las fluctuaciones, en este momento hay fluctuaciones en este departamento de Olancho. Junto a Gerson Cruz, vamos a retornar con ustedes a los estudios principales. Muy buenas noches. Bueno, sí ha estado generando Patuca 3. Ya escucharon ustedes al presidente del sindicato, que es un trabajador de los mejor informados. Sí ha generado megavatios. El problema ahora es que estaba en reparación una unidad y la otra, según el sindicato y el mismo gerente de la ANE, fue saboteada. Entonces, obvio, en este momento no está generando absolutamente ni un tan solo megavatio Patuca 3. Y eso es lo que resienten los olanchanos, pero en este momento que no está generando. Y los problemas de hecho aparecen en Olancho. Ya ven ustedes lo que nos presentaba en el video don Alex Ordóñez. Esperemos que pronto la ANE, el gobierno, nos esté dando una información con más elementos sobre esto que ya consideran un sabotaje en las esferas de la empresa y del sindicato. En San Pedro Sula fue creada una comisión por la empresa privada, ministro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ANE, y de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para buscar soluciones a la crisis energética que atraviesa el país con un plan a corto y mediano plazo. Creo que como hondureños nos compete, como ciudadanos, tratar de colaborar y contribuir, ¿verdad?, en todo lo que esté a nuestro alcance, y en ese sentido el sector privado reitera su compromiso de trabajar por el bienestar del país y específicamente apoyar la crisis energética que vivimos en este momento. Para que podamos paliar esta crisis provocada por la falta de inversión en el sector de hace muchos años. Esto no es un problema que se generó en este año ni en el año pasado, sino que se ha venido acumulando y estos problemas en el sector de energía no se resuelven en un año. Los problemas de generación, la ley manda que se resuelven en 5 años, los problemas de transmisión se resuelven en 2, 3 años y los problemas de distribución se resuelven en un año. Aquí no hay soluciones rápidas. El ministro de la ANE dijo que esta es una buena iniciativa para buscar alternativas, sobre todo en municipios industriales como San Pedro Sula, Choloma y Los Costeros. Insisto que el problema sigue siendo más que todo en algunos ramales de distribución, por ejemplo el tema de bosques de Jucutuma, de Tegucigalpita, en Omoa, son temas de los ramales de distribución, ¿no? Aquí el problema esencial es cuando las temperaturas son muy altas, se cae la generación distribuida, o sea la hídrica, filo de agua, y eso genera problemas. El presidente de los empresarios en Cortés, Eduardo Facusé, dijo que es necesario remar en el mismo barco y que otras instituciones se sumen en bien de proteger la productividad del país. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, van a escuchar ustedes a los políticos nuestros, algunos de los políticos. No hay ambiente en Honduras, no hay ambiente en Honduras para hacer algo similar a lo que hizo la Asamblea Legislativa de El Salvador. Reducir de 84 a 60 los diputados. Dicen algunos políticos que en Honduras no podría materializarse ese anhelo del pueblo desde hace muchos años. No hay ambiente entre los políticos para reducir el número de diputados. Las finanzas personales son precisamente eso, personales, únicas y preferiblemente diseñadas para las circunstancias específicas de los individuos. Por tal razón es importante definir en qué estándares, de qué se debe hacer o no con nuestras finanzas en época de crisis.
Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Recomendaciones básicas para todo tipo de hogar. Haz un corte a tus finanzas. Ten claro cuánto tienes y cuánto debes. Haz un presupuesto que incluya tus gastos básicos y también los de esparcimiento. Hay que ser realistas. Sabemos que vamos a querer darnos un gustito. Recomendaciones para un bolsillo apretado. Hacer seguimiento a los gastos y precios de los bienes en el día a día. Con un presupuesto apretado, los cambios de precios de los bienes de la canasta básica, por mínimos que sean, significan ajustes a otros rubros. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Vamos en este momento a hacer una conexión en directo con la periodista Gabriela Lobo, que se encuentra en Shanghái, República Popular China. Precisamente la periodista Lobo va a cubrir la estadía de la presidenta Xiomara Castro, que arriba este jueves a Shanghái o Pekín. Gabriela nos lo va a confirmar en los próximos minutos. Todavía la gobernante hondureña, que se hace acompañar del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y otros funcionarios no han llegado a la República Popular China. Así que, Gabriela, ¿qué hora tenemos en Shanghái? Buenos días para ti. De eso sí estoy seguro, que tú ya estás en el jueves y nosotros aquí pues estamos ya a las 22:01, a las 10:01 de este miércoles, de la noche de este miércoles. Adelante, Gabriela. Así es, Renato. Saludos también a Cristina en el estudio. En efecto, acá estamos ya en jueves, son las 12:01 del mediodía. Muy buenas noches a ustedes hasta Honduras. Déjenme contarle que me encuentro precisamente en el Garden Yun, que es una de las zonas más tradicionales del comercio de acá de Shanghái. Nosotros pues estamos, así como usted bien lo dice, a la espera del arribo de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que ella pues llegará hasta mañana viernes, precisamente junto a la comitiva con varios funcionarios que le están acompañando. Mientras tanto, pues nosotros tenemos una agenda que nos han preparado para aprovechar el tiempo. Vamos a realizar para el caso hoy una visita al primer Congreso Comunista de China. Posteriormente nos movilizaremos hasta el Centro de Exposiciones y Comercio de Productos Importados y al Centro y Puerto del Café. La presidenta hondureña estará arribando mañana por la mañana alrededor de las 9:30 a la ciudad de Shanghái. Y ella, pues, en su agenda, de lo que nos han informado precisamente que tiene estipulado, es un encuentro con la presidenta, el presidente de la máxima autoridad de Shanghái, que es el presidente de la municipalidad de esta ciudad. Nos han informado que precisamente esta reunión es muy importante porque el presidente de China, Jinping, antes de ser mandatario de este país, ocupó este cargo. Entonces ellos consideran esta reunión con la presidenta hondureña como algo muy importante. Posteriormente, el sábado, la presidenta hondureña pues realizará una visita a las instalaciones del Banco de Desarrollo BRICS. Estamos hablando de un foro de alianza económico-política que está integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Aquí la presidenta hondureña se estará reuniendo con Dilma Rousseff y posteriormente la presidenta se trasladará hasta las instalaciones de una compañía tecnológica, Huawei, donde se reunirá con el CEO de esta empresa de tecnología. Déjeme contarle que así como usted lo indica, la presidenta hondureña viaja con varios funcionarios de Honduras, entre ellos pues con el canciller Eduardo Enrique Reina, el secretario privado Héctor Zelaya, también le acompañan el jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín, el ministro de Desarrollo Económico, la ministra de la SAC Laura Suazo, el ministro de la Serna Luqui Medina, el gerente general de la empresa hondureña de telecomunicaciones y el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Lobo. Son las 12:04 del mediodía del jueves en Shanghái, como dice, bueno, es que así se pronuncia, nosotros decimos Shanghái, pero ya Gabriela Lobo está pronunciando correctamente Shanghái. Ella va a estar toda esta semana, parte de la otra,
haciendo la cobertura de esta visita que hace la presidenta hondureña, que arriba este jueves a la República Popular China. Bueno, vamos a actualizar esta noticia que está en todos los medios de comunicación del mundo en este momento. Ucrania acusa a Rusia de ecocidio por la destrucción de una represa vital cerca de Jersón, que provocó evacuaciones. Hoy hemos visto imágenes dolorosas de la gente en los techos de las viviendas. Una importante represa y planta de energía hidroeléctrica en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia, fue destruida la madrugada del martes, lo que llevó a evacuaciones masivas y temores de devastación a gran escala cuando Ucrania acusó a las fuerzas de Moscú de cometer un acto de ecocidio. A los residentes río abajo de la represa de Nova Kakhovka, en el río Dnipro, en Jersón, se les dijo que hagan todo lo posible para salvar su vida, según el jefe de la administración militar de la región de Jersón de Ucrania, mientras un video mostraba un diluvio de agua brotando de una gran brecha en la represa. Dos videos publicados en las redes sociales y geolocalizados por CNN mostraban el muro de la represa destruido y torrentes de agua que fluían rápidamente hacia el río. Múltiples edificios en la entrada de la represa también sufrieron graves daños. La represa vital de Nova Kakhovka atraviesa el río Dnipro, una importante vía fluvial que cruza el sureste de Ucrania, y hay múltiples pueblos y ciudades río abajo, incluida Jersón, una ciudad de unas 300,000 personas antes de la invasión de Moscú a su vecino. Varios altos funcionarios ucranianos y figuras militares acusaron a Rusia de sabotear la represa. Esto es lo último sobre esta destrucción de la represa en Ucrania. En nuestra sección, un día como hoy, 7 de junio, pero en el año 1914, en Panamá, el transatlántico estadounidense de 40,000 toneladas realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Con Casa Plus queremos darte un porque sí a tu nueva casa. La primera travesía de prueba que se realizó en el Canal de Panamá fue llevada a cabo por el transatlántico estadounidense Alliance el 7 de junio de 1914. La nave de 40,000 toneladas realizó la trayectoria del canal cruzándolo del Océano Atlántico al Pacífico. Esta vía de navegación interoceánica une el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho. Dicha travesía, que tuvo por objetivo acortar el tiempo y la distancia de la comunicación marítima, haciendo más dinámica el intercambio comercial y económico, además de proporcionar una vía de tránsito relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. El martes, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 66 de 84 votos reducir el número de diputados para la próxima legislatura de 84 a 60, como lo ordenó el presidente Nayib Bukele el pasado 1 de junio. Bueno, Nayib Bukele tiene el control de El Salvador, de la Asamblea Legislativa, dijo vamos a reducir los diputados y la Asamblea lo aprobó. Y va a reducir las alcaldías. Se piensa que este debate será la próxima semana. La reforma electoral cambió primero la cantidad de diputados por departamento, donde se establecía que los departamentos no podían tener menos de 3 diputados. Se redujo esto a 2. Luego, aplicando el último censo de población, se distribuyeron los 60 curules en una nueva distribución. Entre las justificaciones del oficialismo está el cuestionamiento de la igualdad del voto, al señalar que diputados que obtenían menos votos también obtenía un escaño, por lo que se eliminará a los diputados por residuo. Sin embargo, solo se aplicará un cambio de fórmula y para repartir los escaños se pasará de la actual fórmula a otra fórmula. Esto es, en resumen, lo que ha pasado en El Salvador. Ya la Asamblea Legislativa aprobó reducir el número de diputados.
Y sobre esto hemos consultado hoy a algunos políticos hondureños. Si hay ambiente en Honduras para reducir el número de diputados, que cada día nos cuestan más porque se le paga también a los suplentes. Son 128 y la respuesta que hemos encontrado es que en Honduras no hay ambiente para reducir el número de diputados en nuestro Congreso Nacional. Mientras en El Salvador la Asamblea Legislativa aprobó reducir de un plumazo el número de diputados de 84 a 60, en Honduras uno de los vicepresidentes del Congreso acepta que en el país aún no hay ambiente para seguir los pasos del vecino. En este momento, con la correlación de fuerza que tenemos como Partido Libre, que somos los que estamos en la conducción del Estado, no se puede lograr aprobar un decreto como este, que se aprobó en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Pero si el pueblo le da una correlación de fuerza más fuerte en el nuevo proceso electoral, podría en algún momento en el país, en el corto plazo, que se dé un decreto como estos. En Honduras las iniciativas legislativas para reducir el número de diputados no son nuevas y salieron de casi todos los partidos políticos, aunque sin mayor compromiso, voluntad y convicción. Creo que es algo que aquí en Honduras se ha sugerido y ha sido propuesto por algunos diputados en años anteriores, pero no ha sido tomada en cuenta esa iniciativa. Entiendo que la gran mayoría de los diputados aspiran a ser reelectos y al reducirse la cantidad, entonces ven disminuidas sus posibilidades. La eterna crítica al Congreso Nacional hondureño es que de 128 diputados llegan a sesión en promedio 60 y de estos apenas 14 son los que legislan o están en clase, sin contar que los 128 propietarios reciben salarios y ahora hasta los 128 suplentes. ¿Sería oportuna una reducción de diputados en el país? Pues sí, considerando que en los últimos años, desde el regreso del país a la parte de la democracia que se denomina por acá, ha habido una erosión en la calidad de la producción legislativa. Para el diputado nacionalista Jorge Zelaya es una buena iniciativa del país vecino que se debería imitar en Honduras. Fíjese que El Salvador tiene 6.3 millones de habitantes. Tenían 84 diputados y pasan a 60. Nosotros tenemos casi 10 millones y tenemos 256 diputados. Digo 256 porque somos 128 propietarios e igual número de suplentes, ahora ganando tanto los propietarios como los suplentes. Entonces hay cosas buenas que se deberían de imitar. El gobierno de Nayib Bukele también tiene en agenda la reforma para reducir el número de municipios de 262 a 44, tema que según se anunció se abordará la próxima semana. TN5 en línea es presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Buenas noches. Así es, la reducción del número de diputados en el Congreso salvadoreño generó múltiples reacciones en los usuarios de redes sociales en Honduras, quienes piden que se aplique esta misma medida en el país. Saúl Galeano preguntó, ¿y aquí en Honduras cuándo? Con 50 creo que sería suficiente y hasta mucho, si solo van a insultarse al Congreso, afirmó. De igual manera, Óscar Martínez afirmó, sí queremos menos diputados y más trabajo y efectividad legislativa, mientras que Víctor Cárdenas solicitó, vaya pues, a la mitad reduzcan la cantidad de diputados. ¿Y en nuestro país para cuándo?, cuestionó Sergio Bueso, y Damaris Betancourt comentó, desde que inició este gobierno, gran parte de la población está pidiendo reducción de diputados y que se bajen el salario. Que ellos se hagan los sordos y ciegos es otra cosa. También Israel Zúñiga aseveró que el pueblo quiere menos diputados y 0 suplentes, pero dudo que lo hagan porque ni los salarios se bajaron. Y Rafael Miralda comentó, sería genial en Honduras. El siguiente paso del gobierno de Nayib Bukele será la reducción de municipios de 262 a 44. Estaremos pendientes de las reacciones de los hondureños. Buenas noches. TN5 en línea fue presentado por la Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
La diputada presidenta de la Comisión Especial del Congreso, encargada en la revisión de la aprobación del Código Penal, al que se le denominó Código de la Impunidad, Silvia Ayala, reveló que aún no se presenta el informe que va encaminado a recomendar la derogatoria de la citada normativa penal porque hay un poder del Estado, del cual no quiso mencionar su nombre, que aún no envía un documento relacionado a ese proceso de aprobación. Solamente un insumo que hace falta para poder elaborar la versión final del informe. Sin ese documento no podemos presentarlo, lastimosamente está fuera de ese poder del Estado esa documentación, y hasta que no sea remitida tal como se lo solicitó por escrito oportunamente, no podemos completar todo lo que es el diagnóstico, todo lo que es la documentación de respaldo que vamos a acompañar al informe, que va a servir para que en primer lugar la Cámara Legislativa se dé cuenta de qué manera se aprobó el Código Penal. Ayala espera que en los próximos días tengan esa documentación y aprovechar el receso legislativo para convocar a la comisión y trabajar con el informe y se agende su presentación en la Cámara Legislativa una vez concluya el receso. La Coordinadora Nacional de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Ana Ruth García, considera que desde la socialización de la Ley de Educación Integral para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, los grupos más conservadores del país se han opuesto con posiciones sin argumentos. Principalmente porque se ha politizado, porque se ha polarizado el tema y precisamente por los grupos más conservadores que siempre están oponiéndose, principalmente sin argumentos. Aquí no estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Honduras, donde estamos enfrentando serias realidades con nuestras niñas. Déjense asesorar por las demás personas y dejen de estar creando problemas, pues. Porque el embarazo no se va a resolver simplemente con un decreto, no se va a resolver simplemente con lo que ustedes quieren presentar, no. Lo que se debe hacer es un verdadero plan maestro, tanto de nación a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de todos los ámbitos, pero tenemos un 73% de pobreza que la gente tiene que ir a deja a sus hijos descuidados. Los organismos tanto de atención a la niñez no están funcionando adecuadamente. Entonces, ese plan de estar llevando panfletos y cuestiones o meter la equidad de género no me parece muy bien. País explicó que lo que se está haciendo es con base a la planificación mundial con el tema de los embarazos y por lo tanto deben considerar que el problema es de múltiples factores que se deben aún meditar. La Comisión de Equidad de Género del Poder Legislativo rechazó que en la Ley de Educación Integral para la Prevención de Embarazos en Adolescentes se pretenda incidir sobre la orientación sexual o ideologías de género en los menores de edad. Tiene como objetivo principal la promoción de la educación sexual integral en los centros educativos. Esta normativa dista de incluir aspectos controvertidos sobre orientación sexual e ideología de género. Negamos categóricamente lo que han dicho en las campañas de desinformación. Esta ley no promueve bajo ningún punto el tema del aborto, porque para emitir un dictamen nosotros tuvimos 3 bases fundamentales. Primero, nuestras niñas como centro en ese dictamen que íbamos a emitir. Segundo, la convencionalidad, que esta normativa no fuese a entrar en choque o en contradicciones con ninguna ley o con ningún principio fundamental existente en el país. Y además que estuviera a tono con convenios internacionales, con nuestra Constitución, con leyes. Los congresistas explicaron que la educación sexual no significa hablar sobre sexo u orientación sexual y los contenidos serán impartidos de forma gradual, conforme a la madurez y edad de los jóvenes. La educación sexual no significa hablar de sexo u orientación sexual. Los contenidos serán impartidos de forma gradual, atendiendo la madurez y edad que no atenta contra los valores, no es antojadiza, pues responde a las cifras alarmantes que antes les pude
pronunciar. E incluye el rol de los padres de familia e incluye los procesos de formación. La comisión expuso a diferentes organizaciones de sociedad civil su planteamiento este miércoles en el Congreso Nacional, pero la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y miembros representantes a los padres de familia se oponen a la ley por su trasfondo. Tenemos que ser muy puntuales nosotros como iglesia. Esto abre la puerta a la Agenda 2030 para poder darle oportunidad también a que nuestras escuelas se degeneren, enseñándole cosas que atentan contra los principios bíblicos y morales de nuestro país. Pero lo que nosotros estamos viendo es una injerencia extranjera y lo dice el segundo considerando de esta ley, que van a incorporar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, donde van a implementar la ideología de género. Note usted que antes hablamos de solo sexo, masculino y femenino, ahora hablamos de género, hay más de 100 géneros y hoy le están enseñando, quieren intentar enseñarle a nuestros hijos que tal vez ellos pueden tener, hay niños con pene pero también hay niños con vulva y que hay niñas con vulva y también hay niños con pene. La controversial ley fue aprobada por el Congreso el pasado 8 de marzo y la Comisión de Equidad de Género anunció que será socializada con más sectores antes de que la presidenta Xiomara Castro la sancione. El Hospital San Felipe adquiere máquina esterilizadora para ayudar a reducir la mora quirúrgica. La sección de salud es presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. El Hospital General San Felipe adquirió una nueva máquina de esterilización para el equipo de cirugía después de 20 años sin contar con un equipo autoclave funcional. Las actuales autoridades confirmaron la compra de un esterilizador para abordar el alto porcentaje de mora quirúrgica. Este equipo ayudará a reducir la cantidad de espera que se ha tenido en el proceso de esterilización para ropa y utensilios de quirófano. Ya el día de ayer ya lo tenemos adentro del hospital, es nuevo, gracias a Dios después de 20 años de no tener un aparato de estos nuevos, ya vamos a poder contar con ello. Es más, estamos ya recuperando 2 más que estaban en desuso por falta de mantenimiento. Entonces en esa parte nosotros ya vamos a poder tener una respuesta decente como hospital y poder abordar esa enorme mora quirúrgica que nos ha estado pues siendo mucho más grande que nuestra misma respuesta, ¿verdad? Para que pasemos eso. El director del Hospital San Felipe, Carlos Murillo, explicó que actualmente se ha logrado reducir la mora quirúrgica y que con la adquisición de la máquina autoclave se espera avanzar en la cirugía de al menos 1.300 pacientes que están en lista de espera. La sección de salud fue presentada por Bencoval, que alivia los dolores neuropáticos. Disfruta la vida sin dolor. Una delegación de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana, Estados Unidos, visitó las instalaciones de la Fundación Teletón en Tegucigalpa para identificar oportunidades de cooperación en varias áreas a fin de mejorar la atención a las personas. Entonces estamos viendo puntos de cooperación en términos de capacitaciones, de recaudación de fondos, de intercambios entre ellos y nosotros, así que pues muchas oportunidades que se han identificado. Ejecutivos de Teletón expresan satisfacción por la visita de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana y la cooperación que ofrecen para contar con más equipos y capacitación para sus terapistas. Tenemos una delegación muy diversa con representantes de universidades, de hospitales, un sistema hospitalario el más grande de Luisiana, también empresarios que tienen mucho interés en Honduras. Como sabe, tenemos lazos históricos que unen a Luisiana con Honduras, una comunidad muy grande de hondureños en el estado de Luisiana, y creemos firmemente que al apoyar Honduras y ver cuáles son las oportunidades de crecimiento y de colaboración. Específicamente Teletón están con necesidades de entrenamiento para terapistas, equipo, las sillas de ruedas, por ejemplo, para los niños que son especiales, más personal capacitado, compartir mejores prácticas y no solo los insumos, sino que también el entrenamiento de capacitar a más personal para poder de esa forma servir a más personas. Teletón y la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana suma de esfuerzos para seguir creciendo en atención y cobertura a favor de sus pacientes.
emitida por la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, en la que se señala un alarmante aumento en el decomiso de equipo y suministros médicos en la aduana hondureña, el titular de la institución, Fausto Calix, aseguró que las confiscaciones se han dado porque los productos sanitarios no cuentan con los permisos y licencias correspondientes. También confirma que muchos insumos se detectan vencidos. Al pueblo hondureño que Aduanas es una institución de seguridad nacional, más allá de la recaudación de tributos, pues se encarga por velar que todas las mercancías que pretendan ingresar al territorio nacional, ya sea en una brigada, ya sea en una donación o el estado que sea, pues cuente con todos los requisitos ya establecidos en ley. Especialmente en el tema de las brigadas, pues obviamente si se tratan de productos sanitarios o fitosanitarios, previamente deben ir a SENASA, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Si se trata de productos que regula la Agencia de Regulación Sanitaria, pues deben ir ahí previamente, y Aduanas lo que cerciora es que efectivamente, si son ese tipo de productos, cuente con esos certificados, esos permisos, esas licencias. De lo contrario, pues nosotros seríamos irresponsables en poder despachar una mercancía si no cuenta con los mismos que ya establece la ley. Hemos encontrado que diversos brigadistas pretenden ingresar al país medicamento vencido, por ejemplo, desde el año 2004. Eso no lo podemos permitir en Aduanas. Fausto Calix explica que Aduanas es una institución de seguridad nacional, por lo que recomienda a los brigadistas seguir la recomendación de la Embajada Americana para cumplir con los protocolos que solicita la Administración Aduanera hondureña y la Agencia Técnica de Regulación Sanitaria, ARSA.